ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque las había tomado temblor y espanto. Y no decían nada a nadie porque tenían miedo. Vamos a ver. Señor, tú eres por siempre. Como hemos entonado ahora, tu nombre es el nombre eterno, delante del cual todas las rodillas se doblarán. Y esto es cierto por la realidad de que tú estás vivo. Nosotros adoramos un Dios vivo y real. Tu pueblo, Señor, entonces, ora a ti en esta mañana. Queremos que nos permitas escuchar tu voz. Queremos oírte a ti, oh Dios, que tu Espíritu Santo hable a tu iglesia, que tu iglesia sea motivada a vivir para ti en medio de este mundo caído y bajo ti. Señor, queremos honrarte también en este tiempo a través de tu palabra. Por eso usa el instrumento inútil, soy Señor, pero tu Espíritu Santo es poderoso para hablar a través de un vil pecador a tu iglesia. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, quisiera comenzar haciéndoles una pregunta sencilla. ¿Es el cristianismo la religión verdadera? ¿Qué creen en cuanto a esto? Porque si te encuentras con alguien que practica una religión diferente a la tuya, él te va a decir que su religión es la religión verdadera. Por ejemplo, si te encuentras con alguien de la India, te va a decir que el hinduismo es la religión verdadera, porque más del 80% de las personas de la India practican el hinduismo. Si hablas con alguien del Medio Oriente, te va a decir que es el Islam. Si conversas con alguien de China, te va a decir que es el budismo o que es el confucianismo. Y si hablas con un coterráneo, con un cubano, te va a decir que la religión verdadera puede ser el catolicismo, o quizás el sincretismo o la mezcla que hay entre el catolicismo y las religiones africanas. Entonces, ¿por qué nosotros creemos que en medio de tantas religiones que existen en este mundo, el cristianismo es la religión verdadera? ¿Qué fundamento tenemos nosotros los cristianos para sostener y elevar el cristianismo por encima de todas las miles de religiones que existen y catalogarla como la religión verdadera? Quizás piensen, bueno, estadísticamente es la religión que más practica el que tiene, y es verdad, mundialmente el cristianismo es la religión que más practica el cristianismo. Pero ese es el dato estadístico, el fundamento sobre el cual nosotros los cristianos nos apoyamos para decir que el cristianismo es la religión verdadera. ¿Qué es lo que nosotros sostenemos y hace de nuestra religión, del cristianismo, la religión verdadera? Yo creo que la respuesta a esta pregunta radica en una sola palabra: resurrección. La diferencia entre el cristianismo y el resto de las demás religiones radica en esa sola palabra: resurrección. ¿Y saben por qué? Porque hay una sencilla verdad. Una sencilla verdad que hace que el cristianismo sea diferente del resto de las religiones. Y es que los líderes, los que establecieron, los que fundaron todas las demás religiones, están en sus tumbas. Sus cenizas están ahí. Sus huesos yacen en la tierra. Pero en la iglesia eso es nuestro Señor está vivo. Y es la manera en que Marcos ha querido cerrar su evangelio. Fíjense, hemos llegado a la sección final del evangelio de Marcos. Hemos estado a través de todo el evangelio viendo que Jesús es el Cristo, el Mesías, el siendo sufriente del lugar, aquel que es verdaderamente Hijo de Dios. Marcos ha mostrado de que Él murió en la cruz. Pero ahora Marcos va a cerrar con broche de oro diciendo que aquel que murió en la cruz por los pecados de su pueblo, vive, resucitó. Y está vivo. Y esto es interesante, mis hermanos, porque a la luz de esta verdad, ¿qué debemos hacer nosotros como pueblo de Dios? ¿Qué hacemos nosotros los cristianos con la realidad de que Jesús, nuestro Señor, aquel en quien hemos creído, aquel a quien servimos, aquel a quien seguimos, está vivo? Y para poder saber qué debemos hacer ante la realidad de que nuestro Señor está vivo, debemos examinar estos sencillos 8 versículos. Y debemos ver a la luz de estos versículos
que la resurrección no es una historia ficticia. Mis hermanos, la resurrección no es un cuento de camino, no es algo que nos inventamos los cristianos para hacer el cristianismo más atractivo. La resurrección es un hecho real e innegable. Y es por eso que a la luz de este texto, lo primero que vamos a estar viendo en esta mañana son las evidencias de la resurrección. Marcos en solo 8 versículos nos ha ayudado a ver, o nos va a ayudar a ver que hay muchas evidencias a favor de la resurrección. Y una de las evidencias que Marcos nos deja ver en estos primeros 8 versículos es la idea de que la resurrección tuvo testigos populares. Mis hermanos, la resurrección es un evento histórico, un evento trascendental, un evento que ha fortalecido la fe de muchos creyentes a través de la historia, pero también ha sido posiblemente el evento más juzgado y criticado a través de todos los tiempos. Por eso Marcos comienza esta sección mostrándonos que hubo un grupo de mujeres que cuando terminó el día de reposo, que para nosotros sería el sábado a las 6 de la tarde, fueron a uno de los bazares que había en esa hora y compraron especies aromáticas para ir ungir el cuerpo de Cristo en la cruz. Los judíos no tenían la costumbre de los egipcios, por ejemplo, los egipcios hacían algo diferente con sus muertos, lo que hacían era embalsamarlos, pero los judíos lo que hacían era ungirlo, porque esta es una expresión de amor, de afecto hacia el cadáver, hacia el familiar o el fallecido. La unción que se hacía con especies aromáticas, con perfumes, con aceite, era una expresión de amor de aquellos que lo hacían, tratando de contrarrestar el hedor, la fetidez que desprendía el cadáver después de muerto. Así que estas mujeres, Marcos nos dice que fueron muy temprano de la mañana a honrar a Jesús, a su Señor, allí en el sepulcro. Pero es algo interesante con respecto a estas mujeres. Hay algo que nos llama la atención con respecto a estas mujeres. Y es lo que ellas han venido haciendo con Jesús desde que Jesús salió de Galilea. El Evangelio de Marcos es interesante en mostrarnos el desempeño de estas mujeres. Lo hace de manera muy sucinta, pero de una manera interesante, porque nos ayuda a ver la actitud de estas mujeres hacia su Señor. Recuerden cuando Jesús fue arrestado en el huerto de Getsemaní, ¿qué pasó con los discípulos? Dice la Escritura que los discípulos le abandonaron. Jesús compareció ante el sumo sacerdote y ahí fue juzgado como un blasfemo. Después compareció ante el tribunal civil de Poncio Pilato y ahí fue sentenciado a muerte. Fue despreciado por las multitudes, las cuales pidieron que fuera crucificado. Sin embargo, el amor de estas mujeres hacia Jesús le hace a ellas seguirle constantemente. Marcos capítulo 15, versículo 40 dice que ellas salieron con Jesús desde Galilea. Le han venido siguiendo en todo su ministerio, han llegado donde Jesús llegó, cuando Jesús llegó a Jerusalén, han estado allí cuando Jesús está siendo crucificado. Y Marcos capítulo 15, versículo 47 dice que aún fueron testigos donde Jesús fue sepultado. Ellas fueron testigos oculares del ministerio de Jesús, fueron testigos oculares de la muerte de Jesús y también de su sepultura. Sin embargo, Marcos nos dice que estas mujeres ese día en la mañana, de seguro abrumadas, entristecidas por lo que ellas vieron que ocurrió con Jesús, fueron a la tumba. Pero entonces percataron que camino a la tumba estaba cubierta por una gran piedra. Así que en el versículo 13 ellas se preguntaron, ¿quién nos va a remover esa enorme piedra para que nosotros podamos entrar y unir el cuerpo de nuestro Señor? Pero para sorpresa de ellas, cuando ellas llegaron a la tumba, ¿qué pasó? La piedra estaba removida, estaba quitada. Así que entraron a la tumba y dice que se encontraron con un varón vestido de ropa blanca. Por los otros evangelios nosotros sabemos que ese varón es un ángel, el cual les da un mensaje a él. Este varón, este ángel que está ahí, le hace un exégesis, le hace una explicación, le interpreta la tumba. Porque ellas han llegado y no se han encontrado el cuerpo de su Señor Jesucristo y de seguro están abrumadas. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde está el cuerpo? Por lo que el ángel le tiene que explicar. Jesús ha resucitado. Él se ha levantado de la tumba. Aquel que ustedes han venido a vivir pensando que está muerto, no está muerto. Él está vivo. Él ha resucitado. Les dice el ángel, su cuerpo no está aquí. Luego el ángel les encomienda a ellas a ir y predicar este mensaje a los discípulos. Ellas son, pudiéramos decir, las primeras testigos oculares de que Jesús se levantó de los muertos. Pero dice el pasaje que ellas
huyeron del sepulcro. Le sobrecogió un temor y llegó al punto de que no dijeron, ¿qué dice el pasaje? Nada a nadie. Ellas se marcharon con temor. Ahora bien, si miramos la trayectoria de la vida de estas mujeres, podemos decir que ellas estuvieron presentes durante todo el ministerio de Jesús. Y ahora son las primeras mujeres en ser testigos oculares de la resurrección. Pero no solo ellas. Mis hermanos, si tú y yo vamos a 1 Corintios capítulo 15, quisiera que me acompañaran en ese pasaje. 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de los Corintios, le dice, a partir del versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Y apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció. Los testigos oculares de la resurrección de Jesús fueron muchos, han sido muchos en aquellos días. Estas mujeres son las primeras. Así que una de las evidencias que Marcos nos deja ver a la luz de este pasaje a favor de la resurrección es que la resurrección tuvo testigos oculares. Pero no solo esto, Marcos también nos deja ver a la luz de este pasaje otra evidencia a favor de la resurrección de Jesús. Y es que la tumba, ¿cómo está? Está vacía. La tumba donde Jesús fue sepultado está vacía. Pero sería bueno destacar que la tumba vacía por sí sola no es una evidencia de que Jesús resucitó. La tumba vacía por sí sola nos lleva a la pregunta, ¿qué pasó con el cuerpo de Jesús? Sin embargo, Marcos muestra la tumba vacía acompañada de un mensaje. Y quiero destacar algo aquí, mis hermanos, porque la tumba vacía ha sido un argumento que ha fortalecido la fe de nosotros los creyentes a través de la historia, pero también ha sido un argumento usado por los escépticos, por aquellos que no creen en Jesús, para negar la resurrección. Y la misma evidencia que fortalece la fe nuestra, que nos lleva a creer que Jesús se levantó de los muertos, ha sido una evidencia usada por aquellos que no creen en Jesús para negar la resurrección. Y uno de los argumentos que usan aquellos que no creen en Jesús es que ellos dicen que la tumba está vacía porque los discípulos se robaron el cuerpo. Y aunque este argumento puede sonar verdadero, es una falsa realidad. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros miramos a los discípulos acompañando todo el ministerio de Jesús, ellos tienen una conducta un poco extraña en ocasiones. Cuando Jesús habla acerca de su muerte y su resurrección en Marcos, capítulo 8, versículos 31 y 32, dice el pasaje que ellos no entendieron lo que Jesús les estaba diciendo. Cuando Jesús habla de nuevo acerca de su muerte y su resurrección y le da más detalles en Marcos capítulo 9, versículos 31 y 32, ellos tampoco entendieron. Y Jesús fue contando su muerte y su resurrección y cada vez va dando más detalles en Marcos capítulo 10, versículos 33 y 34. Y dice la Escritura que ellos no entendieron acerca de su resurrección. Entonces es algo absurdo creer que si ellos no entendían que Jesús se iba levantando a los muertos, fueran aquí al sepulcro, robar el cuerpo y tratar de confirmar esa resurrección. Pero además de eso, cuando Jesús fue arrestado en el monte, en el huerto de Getsemaní, ¿qué pasó con los discípulos? Dice la Escritura que le abandonaron en Marcos capítulo 15, que nos narra toda la muerte y toda la crucifixión de Jesús. No nos muestra a los discípulos acompañando a Jesús en ninguno de esos momentos. Entonces, sería absurdo creer que estos hombres fueran al otro día, el domingo en la mañana temprano, a robar el cuerpo de Jesús al sepulcro. Pero Juan capítulo 20 nos dice que los discípulos estaban sobrecogidos de temor. Se habían ocultado en el aposento alto porque ellos temían que le pasara a ellos lo mismo que le pasó a su maestro. De modo que luce absurdo, suena absurdo creer que ellos fueran el domingo en la mañana, muy temprano, a robarse el cuerpo de Jesús a la tumba. Sin contar, porque Marcos lo dice, otros evangelios nos dicen que frente a la tumba había una guardia romana protegiéndolo. Pero también, aquellos que no creen en Jesús dicen que la tumba estaba vacía, porque Jesús no murió verdaderamente. ¿Y qué creen en cuanto a esto? Que este argumento ha sido muy discutido en los últimos tiempos. Algunos dicen que Jesús fue tan maltratado como Marcos capítulo 15 nos muestra, de que Él no murió, sino se desmayó ahí en la cruz. Y entonces cuando fue puesto en el sepulcro, ahí en un reposo, Él recobró fuerzas y salió de la tumba. Pero mis hermanos, Marcos en el capítulo 15 es muy específico en mostrarnos a Jesús muerto.
Marcos capítulo 15, a partir del versículo 42, dice que José de Arimatea fue a medir el cuerpo de Jesús que ha muerto en la cruz. Poncio Pilato se sorprendió de que Jesús estuviera ya muerto. ¿Y qué hizo? Mandó a comprobar si Jesús estaba muerto. El centurión fue y comprobó que Jesús estaba muerto. Y también Marcos nos deja ver que aquellas mujeres que fueron a ungir el cuerpo de Jesús el domingo de la mañana estaban siendo testigos de que Jesús verdaderamente había muerto en la cruz. Es por eso que es imposible de que Jesús se haya desmayado en la cruz. Marcos nos deja ver que él verdaderamente. Pero la tumba está vacía, y dicen los escépticos que está vacía por el simple hecho de que las mujeres se equivocaron de tumba. Como dice el pasaje, ellas fueron muy de mañana, muy temprano, ellas se equivocaron de tumba y fueron a otra tumba donde no había un cadáver. Pero es interesante que Marcos nos dice en el versículo 2 del capítulo 16, y muy de mañana, al primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ¿qué dice? Salido ya el sol. Ellas fueron al sepulcro correcto. Pero el pasaje nos dice en el versículo 6 que cuando ellas llegaron, se encontraron en el sepulcro con quién? Con un ángel que les dijo: buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado y no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. El ángel da un mensaje con una serie de detalles que nos lleva a nosotros a creer de que ellas estaban en la tumba correcta. El mensaje es: buscáis a Jesús Nazareno. Jesús era un nombre común en aquellos días. Pudieran haber existido varios sepulcros con el nombre de Jesús, pero este ángel dice: este es el sepulcro de Jesús Nazareno. Alguien que las mujeres sabían que había venido de Nazaret. Jesús el Mesías era de Nazaret. Pero además de eso, el ángel dice: el que fue crucificado, el que 2 días antes ustedes vieron que fue puesto en una cruz. El ángel también le dice: no está aquí. El ángel dice: no está allá, no. El ángel dice: no está aquí, no está en este sepulcro. Mira el lugar donde lo pusieron, no yace su cuerpo ahí. Es por eso, mis hermanos, que la tumba está vacía, e indiscutiblemente está vacía porque ellas llegaron al lugar correcto. No se equivocaron del lugar. Hermanos míos, la tumba vacía, acompañada de las palabras del ángel, son un mensaje, una evidencia irrefutable a favor de la resurrección de Jesús. No importa cuándo esa evidencia se elabore y se levante en el tiempo en contra de la resurrección de Jesús, la palabra de Dios es suficiente para rebatir cada una de esas falsas o esos falsos argumentos en contra de la resurrección de Jesús. Pero, ¿qué implicaciones tiene eso para nuestra vida? ¿Qué implicaciones tiene el hecho real de que Jesús, el Señor en quien hemos creído, se levantó de los muertos? Y esta es la segunda parte de nuestro mensaje. Vamos a ver ahora las implicaciones de la resurrección para nuestra vida. Una de las primeras implicaciones que podemos ver es el amor hacia Cristo. El amor a Cristo. Mis hermanos, estas mujeres han hecho todo lo que han hecho porque ellas aman a su Señor. Ellas abandonaron Galilea. Lo más seguro dejaron muchas de sus comodidades para seguir y servir a Jesús. Cuando los discípulos creyeron que con la muerte de Jesús había acabado todo, estas mujeres están ahí. Están al pie de la cruz mirando a su Señor siendo crucificado. Ellas están ahí mirando dónde Él ha sido sepultado. El amor de ellas hacia su Señor las lleva a hacer todo lo que han hecho por Él, desde que comenzó su ministerio hasta su crucifixión y sepultura. Es el amor de ellas por Él que las mueve a ser fiel. En un momento donde seguir a Jesús podría traer problemas. Mi pregunta es: ¿qué es lo que te mueve a ti a hacer lo que haces por Jesús? ¿Qué es lo que te motiva a ti a hacer lo que haces por tu Señor? Quizás piensen: lo que me motiva es el deber de hacer lo que hago. Quizás sirves en esta iglesia porque crees que es tu deber. Quizás enseñas en la clase de niños porque crees que es tu deber. Quizás subes a esta plataforma, cantas, tocas un instrumento musical porque crees que es tu deber. Quizás sirves en la puerta, guiando a los hermanos y acomodando los secretos porque crees que es tu deber. ¿Qué es lo que te motiva a visitar a un enfermo? ¿Qué es lo que te mueve a sentarte en un matrimonio y a aconsejarlo y a buscar guiarlos en el temor del Señor? ¿Qué es lo que te motiva a ti a hacer lo que haces por tu hermano? A compartir tus escaseces y llevarte tus pocos recursos a tus hermanos. ¿Qué es lo que te motiva a hacer lo que haces con Jesús? Quizás diga: la respuesta es obvia. Sí, lo hago porque soy cristiano. Pero ahí es donde está el problema.
Cuando tú y yo hacemos algo por deber, nosotros podemos amar lo que hacemos y no amar a las personas porque lo hacemos. Si lo hacemos por deber, podemos caer en el peligro de querer cumplir algo, pero no amar a las personas porque lo hacemos. Quiero decirles algo sencillo. Como pastor, yo puedo amar enseñar la Biblia. Yo puedo amar predicar las Escrituras y no amar a Cristo ni a la persona que Dios me ha llamado a amar, a cuidar, a pastorear y a guiar. Por eso quiero preguntarte, ¿qué es lo que te mueve a servir en esta iglesia? ¿Qué es lo que te motiva a servir a otros? Yo no sé lo que hay en tu corazón. Ni sé qué es lo que te motiva a ti a servir a otros y a buscar de tu Señor. Pero quiero decirte algo. Si no es el amor a Cristo lo que te impulsa, ten cuidado. Porque andas por una senda que te puede llevar hacia el pecado. Debemos, mis hermanos, ser movidos por el amor a nuestro Señor Jesucristo, para que tú y yo lo que hagamos, ya sea pequeño, ya sea visible o no visible, grande o chiquito, lo que tú y yo hagamos tenga como propósito glorificar a nuestro Dios y servir a nuestros hermanos. Si quizás te estás preguntando, ¿qué tiene que ver todo eso del amor hacia Cristo, de ser movido a servir a otros con la resurrección? Quiero que pensemos por un momento. Miren a estas mujeres. Miren lo que ellas están haciendo. Ellas han sido movidas por su amor a Jesús a ir ese domingo en la mañana a unir el cuerpo de alguien que para ellas estaba muerto. ¿Cuánto más no debemos hacer tú y yo con nuestros hermanos ahora que sabemos que Jesús está vivo, que está sentado a la diestra de Dios, que señorea sobre todas las cosas? Si este amor de esta mujer hacia Jesús la movió a hacer lo que hacía, creyendo que él estaba muerto, ¿cuánto más no debemos hacer tú y yo ahora que sabemos que Jesús está vivo? Que Él ha resucitado, que está sentado a la diestra de Dios. Mis hermanos, si no creemos en la resurrección de Jesús, nuestro servicio no será movido por el amor a Dios. Si nuestro servicio no es movido por el amor a Dios, nuestra obediencia no le va a glorificar. Si nuestra obediencia no le glorifica, lo que hacemos no va a beneficiar nunca a la iglesia. Pero también, otra de las implicaciones que podemos tener en nuestra vida con respecto a la resurrección de Jesús es el hecho de que nosotros debemos ser mensajeros de la resurrección. Mis hermanos, Marcos cierra este evangelio de una manera muy extraña. Fíjense en el versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8? Ellas se fueron, ¿qué? Huyendo del sepulcro, porque ¿qué había pasado? Les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Ellas fueron comisionadas por aquel ángel a ir a predicar la maravillosa verdad de que Jesús había resucitado, pero el temor las sobrecogió y ellas guardaron silencio. Los apóstoles, mis hermanos, los discípulos de Jesús, también estaban en esa misma condición. Era el temor tan grande que la había sobrecogido que en vez de anunciar el mensaje, ellos se habían ocultado en el aposento alto. Pero cuando tú y yo leemos el libro de los Hechos, vemos a estos hombres transformados. Vemos a estos hombres predicando fervientemente el Evangelio, arriesgando sus vidas, aún dando sus vidas por predicar acerca de la resurrección. Me pregunto, ¿qué los transformó? ¿Qué los llevó a ser hombres temerosos, a ser hombres devotos, entregados a predicar el Evangelio? ¿Qué hizo, por ejemplo, con el apóstol Pablo, un perseguidor acérrimo de la iglesia, convertirse en un fiel predicador del Evangelio? ¿Qué hizo la diferencia? ¿Qué los transformó? La realidad de que ellos vieron a Jesús resucitado. De igual modo, mis hermanos, nosotros por medio de la fe, lo que hemos creído en el Evangelio, también hemos llegado a ver a Jesús resucitado. Tú y yo también entonces debemos comprometernos a ser mensajeros de la resurrección de Jesús. Esa responsabilidad recae sobre cada creyente. No es solo de los pastores, no es solo de los maestros, no es solo de los misioneros. Cada creyente, todo el que ha creído con el Evangelio, está llamado a ser un mensajero de la resurrección. Es por eso que quiero preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que presentaste el Evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste con tu compañero de aula si eres estudiante? O con tu compañero de trabajo si ya trabajas y le compartiste acerca de la resurrección? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste con los que viven bajo tu techo, ya sea creyente o no creyente, y hablaste acerca de que Jesús murió y resucitó? Solo quien ha creído verdaderamente en el Evangelio puede con denuedo y pasión compartir con otros sobre la resurrección.
Pero hay algo más que este pasaje nos deja ver, y es el temor. Mis hermanos, estas mujeres tuvieron un temor. Compartir el evangelio también produce temor en ocasiones. Tú y yo hemos sido muchas veces sobrecogidos con un temor que a veces nos impide abrir nuestros labios y hablarle a otros acerca de la resurrección. Yo creo que todos hemos pasado por ese momento en que hemos tenido la oportunidad de hablarle de Cristo a otros, hablarle acerca de su muerte y su resurrección, pero nos ha cogido un temor y ha cerrado nuestros labios y nos ha impedido confesar nuestra fe. ¿Recuerdan lo que hizo Pedro? Cuando tuvo que confesar que él era seguidor de Jesús, ¿qué pasó con Pedro? Le negó, dice las Escrituras. Pero ahora el mensaje que el ángel da en el versículo 7 es un mensaje interesante. El mensaje dice: y decir a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. Y esto es lo hermoso de este pasaje. A pesar de que los discípulos le han abandonado, a pesar de que Pedro ha negado su fe en Jesús, ha negado ser un seguidor de Jesús, Jesús no deja de llamarlos sus discípulos. Mis hermanos, nuestro Dios, el Dios que servimos, es un Dios de oportunidades. Si en algún momento en tu vida tú te has sobrecogido temor y has cerrado tus labios y no le has hablado a otro acerca del Evangelio de Jesucristo, nuestro Dios es un Dios de oportunidad. Ves delante de Él. Arrepiéntete cuando te has negado a hablar de la fe tuya a otros. Arrepiéntete cuando has negado a hablar de la resurrección a otros. Y ve delante de tu Dios y pídele que te dé valor. Cuando la iglesia tuvo temor en el libro de los Hechos, ¿qué hizo la iglesia? Y le pidió a Dios que de nuevo continuara fielmente predicando el Evangelio. ¿Y qué pasó? Dice la Escritura que la iglesia en el libro de los Hechos fue llena del Espíritu Santo y ellos predicaron de nuevo con valor que Jesús resucitó. De igual modo, yo como mensajero de la resurrección podemos tener temor y es normal. Pero recuerden, Pedro negó a Jesús, se arrepintió amargamente y Dios después lo llamó para ser un verdadero predicador del Evangelio. Tú y yo podemos en ocasiones ser sobrecogidos con temor y no predicar. Pero si tú y yo nos arrepentimos y le pedimos al Señor que nos dé valor para predicar su Evangelio, nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Te dará ese valor y te llevará a ser un gran y fiel predicador del Evangelio en el contexto en el que te toque desarrollar. Pero, ¿qué hay de ti que no has creído en Cristo? ¿Qué hay de ti que estás aquí esta mañana y no has creído en Cristo? Las evidencias han sido puestas sobre la mesa y como dice el pueblo, no hay peor ciego que no quiera ver. Hay testigos, muchos testigos oculares de la resurrección de Jesús. La tumba está vacía, hay la ilusión de que Él resucitó. ¿Qué vas a hacer con esta verdad tú que no has creído en Cristo? Quiero decirte algo. Tú que no has creído en Cristo también vas a resucitar. Todos van a resucitar. Todo ser humano va a resucitar. Pero dice Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses que los creyentes vamos a resucitar ¿para qué? Para vida eterna. Nosotros vamos a resucitar, dice Pablo, para estar glorificados con nuestro Señor, pero tú que no has creído en Cristo vas a resucitar para condenación. Tú vas a resucitar el que no ha creído en Cristo para recibir la ira de Dios, para recibir el juicio de Dios, para experimentar la santa y justa ira de Dios por la eternidad en el infierno. ¿Creen que Jesús resucitó? ¿Creen que Él se levantó de los muertos? Si no lo crees, te voy a decir, tú vas a resucitar también, pero terriblemente para la condenación. Pero no te vayas de este lugar en esa condición. No te marches de este lugar aún en rebeldía contra Dios. No te vayas a ser un enemigo de Dios. Te ruego, arrepiéntete de tus pecados y cree que Jesús resucitó. Y ten la seguridad, la garantía que tenemos como pueblo de Dios también. Y que como Él resucitó, nosotros vamos a resucitar. Pero para la vida eterna, no para condenación. Concluyo, mis hermanos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la piedra fue removida? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Quizás piensen, no, es una pregunta para los niños en su clase. Pastor, eso no es una pregunta para nosotros. La respuesta es obvia. ¿Para qué fue la piedra removida? Para que Jesús resucitado saliera. ¿En serio? ¿En serio? Si tú ya leemos Juan capítulo 20, dice que los discípulos estaban en el aposento alto encerrados,
con todos los llavines puestos, con todos los vestidos puestos, con las alarmas de seguridad, con las cámaras encendidas. Y Jesús apareció delante de ellos, sin abrir una puerta, sin forzar una ventana. En serio creímos que la piedra fue removida para que Jesús saliera. La piedra fue removida para que tú y yo, por medio de la fe, entremos a la tumba y veamos que Jesús verdaderamente resucitó. La piedra fue removida para que todos los creyentes de todas las épocas, por medio de la fe, miramos allá adentro y veamos que el Señor es quien hemos creído, aquel que servimos, aquel que amamos, aquel que seguimos, está vivo. Él está vivo, no está muerto. Y una vez, siendo testigos de la resurrección del Señor, por medio de la fe, entonces estamos llamados a ser mensajeros de ese evangelio, de esa bendita verdad de que Jesús resucitó. Y esa es la idea que quiero que quede en sus mentes y vivamos como iglesia. Jesús resucitó. Anunciemos esta verdad con palabras.